Consulado General de España en París, de entrada, es uno de los más antiguos que España tiene. De hecho, hay restos, eso me he tenido yo la curiosidad de mirarlo. Ya se habla de la existencia de un Consulado General de España en París en el siglo XVIII, aunque establecido con carácter fijo, con un edificio, con una sede, etcétera. Tenemos información de que ya desde mediados del siglo XIX había un Consulado General de España en París, que evidentemente pues ha ido evolucionando mucho a lo largo de este siglo y medio que ha ocurrido desde entonces, con muchos avatares en la vida política, social y económica española, y en este momento sí es, además de uno de los más antiguos y de los más tradicionales, pues sí, uno de los más importantes. Yo diría que en este momento, con los 125.000 españoles inscritos que tenemos en nuestra demarcación, que no es el número real de españoles residentes en la demarcación, hay mucha gente que no se inscribe, pero evidentemente esos pues no podemos saber exactamente cuántos son, aunque sí un número importante, en esta demarcación que es aproximadamente la mitad de Francia. Son 49 departamentos, incluida la Francia de ultramar. Luego, efectivamente, los restantes departamentos franceses, pues hay hasta 9 consulados generales de España más, sobre todo en el sur de Francia, aunque algunos es verdad que con un carácter relativamente pequeño, no comparable desde luego al de este consulado. Efectivamente tiene, pues yo diría que en Europa puede ser comparable el Consulado General de España en Londres, una problemática distinta, pero en cuanto a volumen de personal y en cuanto a volumen de personas atendidas. Y luego, si nos vamos al otro lado del océano, pues podemos en ese sentido quizás compararnos, aunque también con una problemática distinta, con los consulados generales de España en Buenos Aires y en Caracas. Pero bueno, sí, por utilizar términos deportivos, estamos claramente en el top 4 o en el top 5. Y bueno, sí, es digamos, pues con los medios que tenemos intentamos atender a este volumen importante de españoles, pero no solamente de españoles, porque también, aunque es menos conocido y no es su función primordial, en el consulado también atendemos a ciudadanos franceses. Bueno, hay incluso algunos trámites que están específicamente establecidos para atender a ciudadanos franceses o digamos, a ciudadanos no españoles. Uno que es más conocido es el de los números de identificación extranjero, el célebre NIE, que es necesario para cualquier nacional extranjero que vaya a realizar cualquier tipo de negocio jurídico en España, ya sea con bancos, comprar un piso, un apartamento, lo que sea. Bueno, necesita un NIE. Bueno, pues estos NIEs, que es un trámite para extranjeros, se realizan en los consulados, y la propia actividad notarial. La propia actividad notarial no es exclusiva para españoles, sino que muchos franceses que tienen que realizar un acto jurídico en España y en el cual no pueden estar presentes, pues también pues otorgan poderes. Yo siempre digo que de todas las actividades, de todas las funciones consulares que existen, en este consulado todas menos una se dan en un elevado número. La que no se da en un elevado número en comparación, lógicamente, con otros consulados es el apartado visados. Lógicamente, al ser Francia un país de la Unión Europea, estar en un país Schengen, sí expedimos un cierto número de visados para según qué circunstancias, pero evidentemente la labor de expedición de visados es limitada en relación con lo que hay y con lo que se da en otros países. Bueno, pues para hacer frente a esa situación contamos con una plantilla total de 45 empleados, que yo diría que no es una plantilla excesiva, pero en fin, tampoco quiero entrar en la reclamación continua, estamos muy escasos de personal. Bueno, yo diría que es una plantilla adecuada, razonablemente adecuada a nuestras necesidades. Bien es verdad que contribuye a ello que es una plantilla muy bien preparada. Aquí en ese sentido tengo que hacer una manifestación de reconocimiento de la capacidad del personal del consulado. Aquí tenemos todo el consulado distribuido en 8 servicios, en los cuales hay según las necesidades, varias personas en cada servicio. Al frente del servicio hay un responsable del servicio que lógicamente reporta o al cónsul adjunto o a mí mismo, y es verdad que estamos hablando de gente muy experimentada, de gente que lleva años
años en el consulado, que conoce muy bien su función y que cuando expresaba, bueno, mi razonable satisfacción por el volumen de personas que tenemos, es verdad que contribuye, es un volumen de personas preparadas.